Amén. El Señor les bendiga de manera poderosa, amados hermanos. Gracia y paz de Dios para cada uno de ustedes. Reciban fuerte saludo en esta mañana. Que la gracia del Señor le acompañe a todos. En el nombre de Jesús. Estamos aquí para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios ha sido bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Y podemos mirar la misericordia de Dios en la vida de nuestras vidas, en los hechos maravillosos que el Señor hace con cada uno de nosotros. Así es que damos honra y gloria a su nombre. A Él sea la alabanza por siempre en el nombre de Jesús. A Él sea toda exaltación, toda gloria, toda honra. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. En esta hermosa mañana, amados hermanos, yo quisiera hablar sobre el Salmo 107. Y tengo un tema que es titulado a este tema, ¿verdad? La transitoriedad de la vida y las promesas de Dios. Amén. Entonces, este salmo es un poco largo y yo quisiera leer una buena cantidad de sus versos. Lo bueno sería leerlo completo. Tiene 43 versos. Pero aunque el salmo sea largo, no se preocupen, hermano, que voy a ser breve. En el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Dios libera de la aflicción. Comenzando en el verso 1 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos de Jehová, los que redimió del poder del enemigo, y los ha congregado de la tierra, de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por caminos derechos para que viniesen a ciudad habitable. Alaben a la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron reverdes a la palabra de Jehová. Aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en sus angustias, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo el alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en sus angustias y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sacó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves
y hacen negocios en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. Toda su ciencia es inútil. Entonces clamaron a Jehová en sus angustias y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. Se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía a puertos que deseaban. Alaban la misericordia de Jehová, sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlos en la congregación del pueblo, en la reunión de ancianos lo alaben. Y convierte los ríos en desiertos, los manantiales de agua en sequedades, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua, y la tierra seca en manantiales. Allí establece los hambrientos, y fundan ciudades en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas, y rinden abundantes frutos. Los bendice y se multiplican en gran manera. No disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía de males y congojas. Él esparce el menosprecio sobre los príncipes y los hace andar perdidos, vagabundos sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de oveja. Vean los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guarde estas cosas? Y él enderezará la misericordia y entenderá la misericordia de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. El último verso dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Jehová? Padre, te damos gracias por tu palabra y adoramos tu nombre. Gracias porque ellas son benditas, Señor. Bendícenos a nosotros a través de ellas. Señor, que tu palabra, Señor, sea expuesta para fortalecer, para bendecir, para levantar al caído, para dar nuevas fuerzas, Señor. Padre, para enderezar las rodillas paralizadas. Padre, para fortalecer los corazones quebrantados en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, trae liberación a tu pueblo. Cúbrenos, Padre, una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Pues sí, amados, quise leer este salmo completo porque es un salmo muy poderoso. Como le había dicho, el tema, la transitoriedad de la vida y las promesas de Dios. Podemos mirar en este salmo cómo el hombre, el pueblo de Dios, ¿verdad?, se apartaba de Dios, se volvía tras sus maldades, tras sus cosas, tras sus ídolos, y venía el juicio de Dios. Pero cuando ellos clamaban a Jehová, Jehová los perdonaba y volvían, ¿verdad?, a la abundancia y volvían a la paz. Hay una palabra que dice ahí, al sosiego. Bendito sea el nombre del Señor. El sosiego es en sentido bíblico,
El sosiego se refiere a un estado de profunda paz espiritual, tranquilidad, serenidad interior que proviene de la confianza y de la dependencia de Dios, caracterizado por la calma del alma y la ausencia de la perturbación causada por el miedo o la ansiedad. No es solo una ausencia de ruido, sino un equilibrio del ser que permite reflexionar y actuar con prudencia y vivir en dignidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos mirar cómo las promesas de Dios se establecen en la vida de aquellas personas que claman al Señor. Aún personas que han desobedecido, ¿verdad? Que quizás uno diría se han ganado el juicio de Dios, la disciplina de Dios, se han ganado por sus actos, ¿verdad? Han sembrado para mal en su vida. Pero cuando claman a Dios, entonces la misericordia de Dios abre sus puertas y viene y le toma y le saca, ¿verdad?, de la cautividad, le saca del desierto, le saca de la sombra de muerte y comienzan a ver el fruto de ese clamor y comienzan a ver la bendición de Jehová. Pero lamentablemente el ser humano y el pueblo de Dios en su sentido general vive en un estado, en un ciclo de caída y levantamiento. Eso lo comenzamos a mirar desde el Antiguo Testamento, mayormente en el libro de los Jueces, cuando el pueblo caía en situaciones y Jehová lo entregaba en manos de los enemigos y el pueblo se levantaba de aquella situación porque clamaba a Jehová. Pero una vez clamaba a Jehová y Jehová lo libraba de las manos del enemigo, entonces pronto se olvidaban de lo que Jehová había hecho y volvían a caer en situaciones aún peores. Y además de verlo en el libro de los Jueces, lo miramos en todo el Antiguo Testamento. Y aquí miramos, amados hermanos, como un resumen en este Salmo número 107, un resumen de caídas y levantamientos, de caídas, ¿verdad?, de situaciones muy terribles y de la misericordia de Dios siempre que el pueblo clama al Señor. Pero hay algo que dice aquí, y comienza este salmo con adoración, con alabanza. Dice: alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de la tierra, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y ahí comienza a mencionar de cómo anduvieron perdidos en el desierto, en la soledad, sin caminos, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos, pero cómo Jehová lo levantó, cómo el Señor fue bueno para con ellos. Si usted hace, ¿verdad?, si usted hace una mención de su vida, podríamos decir, un documental de lo que ha sido su vida, podemos mirar muchos testimonios en ellos. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes también en su vida va a mirar parte de este ciclo de levantarse, de caer, de situaciones que le han llegado. Pero más que todo, van a mirar la misericordia de Dios siendo bueno para con todos. Porque dice la palabra del Señor que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron su misericordia, nunca faltaron su misericordia sobre nosotros, y por su gracia estamos nosotros en pie. Entonces hay muchas cosas, muchas promesas que se resaltan también en este
en este capítulo de los Salmos, en este capítulo 107. Y las promesas que se resaltan comienzan desde el verso 2. Dice, digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. O sea, el Señor los rescató. La palabra redimido es como rescatado, ¿verdad que sí? Los que Él ha librado, lo que Él tomó. Entonces, digan los redimidos de Jehová, lo que Él ha redimido del poder del enemigo, los que rescató del poder del enemigo. Que digan que la alabanza al Señor. ¿Qué dice el verso 1? Alaben a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y ahí dice, díganlos los redimidos de Jehová, que alaben al Señor, que hagan memoria, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, díganlo, ¿verdad? Y podemos mirar, sigue hablando, los ha congregado en tierra del oriente y del occidente, o sea, los congregó. Primero los redimió y luego los congregó. Le dio lugar para morar y le dio lugar para que alaben y glorifiquen el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Pero además de eso, los enderezó. Dice el verso 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. No sé si alguna vez en su vida usted ha estado perdido, que no haya una dirección. Así estuvieron estas personas en el desierto, caminando sin saber a dónde iban. Estaban perdidos, pero ¿qué hizo el Señor? Los tomó, enderezó sus pasos, enderezó sus caminos cuando ellos estaban perdidos. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros nos miramos en situaciones similares, que pensamos que estamos perdidos, que pensamos que ya llegó nuestro fin, cuando pensamos, ¿verdad?, que las aguas turbulentas han subido demasiados, que los vientos huracanados se han levantado en contra nuestra y que parece ser que la embarcación se está anegando. Ahí clamamos a Jehová y viene la mano de Dios sobre nosotros y podemos mirar los milagros de Jehová, como el Señor nos rescata de todas estas cosas, ¿verdad que sí? Dice algo más, el verso 5 y el verso 9, dice que los alimentó. Dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, dice el verso 5. Y el verso 9 dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y el verso 9, repito, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué significa la palabra menesteroso? Se refiere a una persona pobre, necesitada o en indigencia, que carece de lo necesario para vivir. Depende de otros, de la providencia divina para su sustento. La Biblia también enfatiza la importancia de la humildad para recibir la ayuda de Dios y la necesidad de los creyentes. Atiendan a los menesterosos como una forma de ejercitar la fe. Su significado de menesteroso en el contexto bíblico significa pobreza material. Describe a alguien que no tiene recurso económico ni lo esencial para vivir dignamente. Necesidad espiritual implica dependencia total de Dios, reconociendo la propia incapacidad y buscando la ayuda en las áreas de la vida.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí está diciendo la palabra de Dios que ellos estaban menesterosos, no tenían de qué vivir, no tenían de qué valerse, estaban como si fueran indigentes, no eran capaces de sostenerse ellos mismos. Imagínense cuando estaba en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Sol y arena. No hay vida en el desierto. Sin embargo, este pueblo estaba allí, pero allí le alimentó Jehová y le dio provisión. Y por eso dice el verso 9, porque Él salva el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Bendito sea el nombre del Señor. Cuántas promesas hermosas tiene el pueblo de Dios, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho con su pueblo, pero que también con cada uno de nosotros. Tal vez en algún momento dado estuvimos sin trabajo, en tierras lejanas, sin hogar, sin nada que pudiéramos tender la mano para vivir, sin recursos. En momentos nos hemos visto que solamente dependemos de la mano de Dios, pero cuando clamamos al Señor, el Señor nunca nos ha faltado. Siempre de algún sitio viene la bendición de Jehová cuando a Él clamamos. Bendito sea su nombre. Otra cosa que hizo el Señor, los condujo. El verso número 7 dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. O sea, estaba en el desierto, pero el Señor los condujo, los dirigió. Dice, los dirigió por caminos derechos para que viniesen a ciudad habitable. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros también estábamos perdidos, amados hermanos, sin Dios y sin esperanza. Y dice la Biblia, en el libro de Efesios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sin embargo, el Señor nos tomó, no por algo que nosotros hiciéramos que valiera la pena, porque no hemos nosotros hecho nada para ser salvos, sino que por su gracia y por su infinito amor, el Señor nos ha tomado. Simplemente porque clamamos a Él y Él extendió su misericordia sobre nosotros. Entonces nos tomó, nos liberó, ¿verdad? Nos rescató, nos condujo, nos enderezó, ¿verdad? Nos sanó. El verso 20 habla también de que nos sanó. Y dice el verso 20, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Bendito sea el nombre del Señor. Cesó la tormenta. En el verso 29 dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Ahorita hablábamos de lo que significa la palabra sosiego, ¿verdad que sí? Que es un estado bíblico de sosiego, se refiere a un estado de profunda paz espiritual, ¿recuerdan? Entonces, el Señor los condujo ¿verdad? A un estado de sosiego espiritual. Bendito sea su santo nombre. Pero también dice cesó la tormenta, el verso 29. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Cuando las olas se levantan fuertes sobre nosotros, cuando parece ser que se rompe la embarcación con algún tormento, con alguna situación inesperada que se presenta, cuando creemos que ya no hay esperanza, clamamos al Señor y Él trae nuevas esperanzas. Él abre nuevos caminos. Él hace río en el desierto y caminos en la soledad. Bendito sea su nombre. Pero otra cosa más que hizo, los bendijo. El verso 38 dice, los bendice y se multiplican en gran manera, no disminuye su ganado.
cuando nosotros miramos desde el verso 35, ¿verdad? Desde el verso 34, vamos a ver, la tierra fructífera, el Señor la convierte en estéril por la maldad de los que habitan. Pero dice el 35, vuelve el desierto en estanques de agua, la tierra seca en manantiales, allí establece los hambrientos y fundan ciudades donde vivir, siembran campos y plantan viñas, rinden abundantes frutos, los bendice y se multiplican en gran manera. Bendito sea el nombre del Señor, y no disminuye sus ganados. ¿Por qué? Porque Jehová es quien da la bendición. Jehová es quien establece las cosas. Jehová es el que saca del hoyo nuestras vidas y nos corona de favores y misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos mirar tantas cosas en modo de repetición. El verso 6, verso 19 y verso 28. Dice de la siguiente manera, tienen como algo en común. El 6 dice, clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. El 19 dice, pero clamaron a Jehová en sus angustias y los libró de sus aflicciones. Se repite. Y el 28 también dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Bendito sea el nombre del Señor. Esta angustia y este tipo de clamor lo encontramos varias veces en la Biblia. También dice el Salmo 18:6 y también en el libro de Samuel, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, claman los justos, hermanos, y Jehová los oye. El verso 6 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Este es el Salmo 34:17, verso 6. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, amados hermanos, ¿está alguno en angustia? ¿Está alguno pasando por alguna tempestad? ¿Está alguno pasando por un tiempo de desierto? Cuando se levantan, ¿verdad?, los vientos huracanados. ¿Está alguno pasando por medio de un desierto, de una tempestad? Entonces clama a Jehová y Jehová escuchará tu clamor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué hacen los justos, los hijos de Jehová? Lo alaban. Comienza el verso hablando de la alabanza. El verso 1 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El verso 8 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y el verso 31 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. O sea, alaben a Jehová. Cuando nosotros nos vamos al Salmo 103, dice la Biblia, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre y no te olvides de ninguno de sus beneficios. La palabra dice, no te olvides de sus beneficios. ¿Por qué? Porque somos muy propensos a olvidarnos del bien que Dios hace con nosotros. Somos propensos, amados hermanos, fácilmente olvidamos que la mano de Jehová ha sido buena para con nosotros. Fácilmente olvidamos del hoyo de donde nos ha sacado Jehová. Fácilmente olvidamos de cómo Él sanó nuestras dolencias, nuestros dolores, de cómo el Señor nos ha ayudado. Pero dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides, o sea, tenlo presente, no te olvides
de ninguno de sus beneficios, de sus favores, ¿verdad? No te olvides de sus beneficios. Y el Salmo 103 comienza a mencionar algunos de los beneficios del Señor: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, el verso 10 habla de los que moran en sombra de muerte. Dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muertes, aprisionados en aflicción y en hierros. Amados hermanos, habla ahí de la cautividad espiritual, la cautividad física que vivieron algunos, pero también de la cautividad espiritual, los que moraban en sombra de muerte. El salmista David, en su Salmo 23, verso 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que los que moraban en tinieblas y en sombra de muerte vieron gran luz. Isaías, amados hermanos, creo que capítulo 6 o capítulo 9, dice: el pueblo que andaba en tiniebla, luz les resplandeció y vino sobre ellos. Nosotros mismos, amados hermanos, cada uno de nosotros, hubo un tiempo que estábamos en tiniebla, cuando no conocíamos a Dios, pero vino la luz del Evangelio, la luz de Jesucristo, y los que andábamos en tinieblas, entonces vimos esa luz y vino la promesa del Señor, y por su gracia fuimos alcanzados por la misericordia del Señor para ver la luz de Dios y para salir de las prisiones que encarcelaban nuestras almas. Y el Señor nos liberó y rompió la esclavitud, rompió las cadenas con el poder de la sangre de Cristo. Dice: algunos moraban en en tinieblas y en sombra de muerte. Nosotros hemos sido testigos de eso, de cómo el Señor nos ha sacado de la sombra de muerte. Yo estoy seguro que muchas personas aquí oyentes tienen testimonio de, aunque sea de algún tiempo, aunque sea una sola vez que estuvo al borde de la muerte, y cómo Dios los ha librado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque sus misericordias son amplias y generosas para con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nunca fallaron sus misericordias sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Los versos finales, a modo de conclusión del verso 35 en adelante, dice: vuelve el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales. O sea, hay tierra, amados hermanos. Si comenzamos a mirar los versos atrás, habla como lo contrario. Dice: convierte los ríos en desierto, verso 33, y los manantiales de agua en sequedades, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan. O sea, donde hay maldad, se corta la bendición de Dios. Y los que antes producía, ya no produce. Lo que antes era bendición, ahora es de maldición. Pero cuando viene un clamor hacia Dios, y cuando el pueblo se vuelve a Dios y la persona se vuelve a Dios, entonces en el verso 35 las cosas cambian. Dice: vuelve el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales. O sea, hace que la tierra dé fruto y que la tierra, ¿verdad?, establezca y nos dé agua. Allí establece los hambrientos y fundan ciudades donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menospreciados, abatidos a causa de la tiranía de los males y de congoja. Él esparce al menesteroso
Él esparce el menosprecio sobre los príncipes y los hace andar perdidos y vagabundos. Levanta de la tierra al pobre, hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlos los rectos y alégrense, y todos los malos cierren la boca. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Lo dice a modo de pregunta. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá la misericordia de Jehová. En esta hermosa mañana, amados hermanos, hemos visto todas estas promesas, todos estos momentos, ¿verdad?, donde el pueblo tuvo que clamar a Jehová, donde vimos, ¿verdad?, que la mano del Señor en momentos golpea con violencia al pecador, a la desobediencia, pero luego la misma mano de Dios se extiende con misericordia para levantar a los que a Él claman, para levantar a los que le creen a Él. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu condición actual que está viviendo en este tiempo? ¿Está viviendo en este tiempo, está pasando por algún desierto, por algún valle de sombra de muerte? ¿Está pasando por tiempos de aflicciones donde se levantan los ríos, donde se levanta el viento huracanado, donde se levantan las olas impetuosas? Estás en tiempo de angustia, entonces tiempo de clamar al Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y te haré entender el camino que debes andar. Clama a mí, dice el Señor, para ver su poder y su gloria. Entonces, si está pasando por un desierto, es tiempo de clamar a Dios para ver la grandeza de Dios sobre ti, para hacer de tu vida un hermoso testimonio. Tal vez alguien pudiera decir que su vida es una pura calamidad, que su vida es un desierto, que su vida es como un cementerio. Pero eso que tú estás mirando de ese color, eso que tú estás mirando gris, puede ser transformado, así como el Señor transforma incluso la tierra. Dice, Él convierte los ríos en desiertos, los manantiales en aguas, los manantiales en sequedades, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que habitan en ellos. Tal vez, aunque tú no hayas hecho la maldad, te ha tocado vivir en una tierra que ha sido maldecida por Dios. Pero déjame decirte que si tú abres tu boca y comienzas a clamar a Dios, la bendición de Dios vendrá sobre ti, dice la Biblia. Porque dice también que Él vuelve el desierto en estanque de agua y la tierra seca en manantiales, y allí establece, ¿verdad?, a los hambrientos para que hagan casas, para que vivan allí. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Tú eres la puerta de la bendición de Dios. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viviendo, no importa la condición que haya en tu vida, tú eres la puerta de la bendición de Dios. Y esa puerta se abre cuando tú abres tu boca para adorarle, cuando tú abres tu boca para reconocer la grandeza de Dios, cuando tú abres tu boca para darle gracia. Por eso el Salmo comienza diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero aquí viene el consejo, digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado en tierra del oriente y del occidente. O sea, díganlo, abran su boca, alaben al Señor, recuerden los beneficios de Dios y alaben su nombre. Y las promesas de Dios van a ser verídicas sobre tu vida. Las promesas de Dios se van a hacer una realidad. Vas a ver el fruto de lo que tú declaras por tu boca. Dejemos de declarar palabras negativas y comencemos a adorar a Dios. Porque si
alguna situación negativa nos ha venido, entonces tendremos que examinarnos también y ver nuestros pasados, en qué hemos caído. Pero mirad también la palabra de Dios, que cuando claman los justos, Jehová los oye, Jehová los levanta, Jehová los libera. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy es día de clamar a Jehová para que Él en su misericordia escuche nuestro clamor y pueda sacar nuestra vida del hoyo donde estamos sumergidos. Bendito sea el nombre de Jehová. El salmista también estuvo en esta situación en el Salmo 40, pero dijo: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si Dios lo hizo con el salmista David, de seguro que puede hacerlo contigo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si Él lo hizo con el salmista David, lo puede hacer contigo. Si Él liberó al pueblo, puede liberarte a ti. Si Él lo hizo de manera colectiva con todo el pueblo de Israel, puede hacerlo de manera personal, como también lo ha hecho con muchos de sus siervos en la Biblia. Ojalá que este sea el día para tú levantarte con una palabra diferente, proclamando que Dios es bueno, que Él ha sido bueno, que sus promesas son fieles y verdaderas, y que tú vas a ver la gloria de Jehová. Levántate en esta mañana para ver su gloria, su poder y su gloria sobre ti, y que su gracia te bendiga grandemente. Vamos a orar en el nombre de Cristo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque ella nos revela, Señor, cómo tú has sido bueno para con tu pueblo, cómo tu misericordia han sido fieles y verdaderas, cómo, Señor, nos has sacado del polvo, de la ceniza, oh Señor, del hoyo, y has puesto nuestros pies sobre peña, cómo has enderezado nuestros pasos, cómo nos ha dado alimento en el desierto, agua en el desierto, ríos en la soledad, cómo, Señor, has sanado nuestras enfermedades y las de nuestras familias. Señor, cómo has tenido misericordia de nosotros. En esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque para siempre son tus misericordias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Señor, por aquellos que en este momento pueden estar atravesando por dificultades. Recordamos, Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, que ellos puedan ver tu gloria, que ellos puedan ver tu mano de salvación sobre ellos, que ellos puedan ver en ti una puerta abierta, que ellos puedan ver en ti una nueva esperanza, y que tu gracia, Señor, sea amplia y generosa para con tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor continúe bendiciéndoles, amados. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Amén.